establece las funciones y las claridades del Consejo Nacional para la Vivienda, que es asesorar y fortalecer en todos los procesos al ente rector, que en este caso es el Ministerio de Vivienda, y nuestra unidad ejecutora, que es el Fondo para la Vivienda, y la UDEVIPO, que es la unidad de atención especialmente a vivienda y a ir buscando la regularización de las personas que se quedaron insertas dentro de los proyectos de BAMBI. Entonces, cuando llegamos, encontramos un viceministerio sin una posición clara, específica, con funciones con claridad y un plan establecido que pudiera dar las orientaciones de lo que debe de hacerse. A principio fui y planteé un programa o un plan inicial mártir que fue discutido de forma amplia por todos los representantes del Consejo Nacional para la Vivienda, y consecuencia de esto, el 15 de abril tenemos el FODA para la realización de todos los actores que participan dentro del sector vivienda, y por supuesto los invitamos a ustedes, señores diputados, a usted diputado, y también que le haga pueda hacer también recíproca esta invitación a los demás miembros de esta Cámara. Eso se va a realizar el 15 de abril en las instalaciones del BID con el apoyo de PNUD. Esto nos va a permitir tener un panorama y una definición hacia dónde queremos ir. Pero sabíamos perfectamente que cuando yo asumí el viceministerio, que fue como a mediados de la tercera semana de enero, en esa misma semana yo ya recibí un requerimiento para solicitar cuota por el anterior director, a la cual totalmente no firmé, y en un momento podía autorizar cuando no tenía claridad cómo estaba el funcionamiento del fondo. Se empezó adicional a este proceso paralelo a consolidar la junta directiva del FOPAVI, que estaba totalmente desarticulada. Muchas instituciones ya no querían participar dentro de esta instancia, y eso pues, nos conllevó un tiempo para poder aglutinar y poder conformar la junta directiva. ¿En qué fecha fue tu...? 15 de febrero. El 15 de febrero fue la reunión de la junta directiva del FOPAVI, donde nombramos al arquitecto Walter Monroy, que por cierto tengo años de conocerlos. Coordinamos muchos procesos en el tema de daño y gestión de riesgos, y indudablemente era una persona muy calificada para hacerse cargo de este fondo que realmente tiene enormes falencias. Adicional, nosotros comenzamos a trabajar, a ver todo, a hacer el diagnóstico, pero no nos quedamos insertos solo en el diagnóstico, comenzamos a plantear procesos. Y consecuencia de eso, vimos que el reglamento actual con el que funciona el fondo definitivamente no funciona. Y pusimos a trabajar a todas las distintas instituciones, y en este momento ya tenemos concluido el reglamento, el cual va a ser compartido a las distintas instancias para que, especialmente a los miembros de la junta directiva del Fondo para la Vivienda, para que presenten sus argumentos, así como todos los miembros del Consejo Nacional para la Vivienda. Este es un proceso realmente transparente que busca eficientar el fondo, porque el fondo, en este momento, resultado de ese diagnóstico, encontramos, en principio, yo he sido constructor, dejé de ser constructor en el gobierno de la UNE, cuando ya definitivamente ya no se podía trabajar. En ese mismo proceso es indudable que nosotros entendemos que la clave y la esencia fundamental de este fondo es atender a las familias que están en situación de pobreza y extrema pobreza. Y no puede ser que el mismo desarrollador levante las necesidades de las familias que deben de atenderse, porque dejamos abierto el baúl a generar toda una serie de incertidumbre
y de establecer con claridad a qué personas y familias debemos de beneficiar. En ese sentido, esa es una de las falencias. Eso se va a quedar modificado en el nuevo reglamento, donde el desarrollador, su función fundamental es ejecutar proyectos, no hacer la función social de establecer las prioridades de la vivienda para las familias guatemaltecas. El otro tema que mirábamos, tema determinante y fundamental en el tema del proceso de la construcción, es la supervisión. Nosotros encontramos un folio de 400 hojas vacías con la firma de supervisor, sellada por supervisor, desarrollador y firmada por desarrollador. Eso es indudablemente una total falencia y carencia de la ética y de la responsabilidad profesional de ambos, del supervisor como del ejecutor. Solo para tener claridad ahí, eso implica que en las oficinas de Copal, ¿verdad?, habían 400 hojas selladas por la empresa supervisora, ¿verdad?, para que se hiciera cualquier uso que ellos quisieran de estas hojas. Entendería yo no puedo, digamos, hacer o tipificar un delito, pero esto llama a la reflexión aquí a todos nosotros para establecer que definitivamente no era para hacer una cosa realmente objetiva y positiva del desarrollo y del avance de los proyectos. Si usted me pregunta, y esa es una de las claves importantes, ¿por qué la baja ejecución? No podíamos hacer digamos, solicitudes de cuotas si no teníamos claridad cómo estaba el fondo, si estaba totalmente quebrado. Quizás ahí para ir viendo un poquito, sí, ¿verdad? ¿Cuál es el presupuesto de FOPAI 2020, 2021, 2022, 2023? ¿Lo tienen ahí a la mano? Sí, 610 millones de quetzales. ¿Anualmente? Sí, más 50 de funcionamiento. ¿No hubo variación? No, porque era el presupuesto 2023. 610 tienen ahorita. Para construcción de... ¿Y en el 2020 cuántos tuvieron? Tienen ahí los Se lo averiguo ahorita. Dámelo acá, ¿Dijo que te lo había dado? No, me dio desde el 2024. Sí, 2024. Ahorita, pero le voy a pedir que me lo envíen. Esto se lo pasamos. Aquí tengo yo el 2024 tiene usted. 2024, sí. En 2024 son 660 millones de quetzales. Llevan, sí, pero aquí está el 2020 y el PAN. 2020 son 574 millones 400 mil 609 porque les incrementaron 35 millones con una ejecución del 67%. En el 2021 empezaron con 609 otra vez y les quitaron 116 millones y terminaron con 492 millones, ¿verdad? Y ejecutaron el 76%. En el 2022 arrancaron con 579, les quitaron 255 y terminaron con 323. Y ejecutaron el 95%. Y el 2023 arrancaron con 660, les quitaron 86 millones, quedaron con 573 y ejecutaron el
entonces aquí se pusieron a pagar. Y eso quiere decir que tenían el 2020, sí, 609, ¿verdad? Dice que tuvieron a disposición 609 en el 2020 más 492, estamos hablando de 1.100 millones, más 323, 1.423 millones, más 660, estamos hablando de alrededor de 2.000 millones de quetzales a disponibilidad para la ejecución presupuestaria. De estos andarían más o menos ejecutando un 80 y pico % de presupuesto. Estamos hablando de alrededor de unos 1.600 millones de quetzales ejecutados en los 4 años de Copagui. ¿Qué se hizo con ese recurso? O sea, ¿cuántas soluciones habitacionales que se hicieron? Lo que yo sí le puedo decir es el hecho de que les mandamos la información. Sí, estuve viendo ahí. Y en la información usted puede observar que generalmente hay muchos proyectos al 90% que su inversión oscila entre 70, algunos nada, 80, es indiferente, y ya no hay cobro de este 10% porque ya no le interesa a las empresas y no hay quien haga el cumplimiento. Esa es una de las circunstancias. Solo para entender cómo funciona, se da un subsidio, ¿verdad?, de 35.000 quetzales, ¿verdad? Sí, sí. Para la construcción de una vivienda, ¿verdad? De 36 metros cuadrados, ¿verdad? Es de 6 por 6, ¿verdad? ¿Y qué incluiría este cajón? 2 habitaciones, sus puertas, sus ventanas y el corredor. Ok. Y quería comentarle en relación a esto, no sé si puedo hacer. Sí, digamos. En consecuencia de esto mismo, nosotros ya hicimos 5 diseños de vivienda, 5 son, ¿no? 4 tenemos ahorita sí, pero en este momento ya se mandaron, porque no encontramos planos, especificaciones en el fondo para la vivienda. Entonces, no podemos ejecutar proyectos si en principio no hay planos que establezcan y las especificaciones técnicas. Nosotros ya hicimos todo el proceso de cuantificación de costos y en 4 modelos distintos para que las poblaciones tomen la decisión de qué modelo y qué tipo de vivienda quieren. Adicional, estos proyectos incluyen ya sus costos, sus especificaciones técnicas y también una memoria de cálculo de las viviendas. Se está modificando, ya la solera intermedia va a ser de concreto, se está modificando a que sea hierro legítimo y que sea bloque de 25 kilogramos de resistencia. Y adicional, también entendemos que parte del proceso de la misma corrupción es el costo de la vivienda, porque muchos desarrolladores, al no salir y además que hay otra serie de requerimientos que les hacen para poder darles el proyecto, generalmente las familias son las afectadas, en muchos casos no se concluyen los proyectos y hay una serie de desavenencias, el pago de cómo se hace, cuotas de 30-30 y dejar un 10% al final, creo que no es conveniente. Entonces, en función de eso, estimamos que... ¿Cuántas, para que vayamos graficando el tema, arquitecto Monroy, cuántas soluciones habitacionales se dieron por año? Mire, la última planificación que dejaron las autoridades anteriores y que derivado del presupuesto 2023 nuevamente lo tenemos en este año, son alrededor de 17.300 soluciones habitacionales para atender en el año 2024. Eso lo puede encontrar en la presentación que le entregué. Ahí está la integración y cómo tenían dividido la adjudicación de subsidios por departamento. Pero esto fue una propuesta que dejaron las autoridades anteriores, ¿verdad?
Incluso si usted visualiza dentro de la ejecución presupuestaria del año 2023, se focalizaron las viviendas o los subsidios en 2 departamentos, que era el departamento de Sololá y Suchitepeques. Básicamente ahí se dio las mayores inversiones. Definitivamente esta propuesta que usted mira ahí, diputado, va a ser objeto de un replanteo, porque recordémonos que, como bien decía el señor viceministro, las viviendas o el objetivo de FOPAVI es dar y dotar de vivienda a las familias de pobreza y pobreza extrema, incluso en condiciones de vulnerabilidad. Entonces nosotros estamos identificando cuáles son las áreas del territorio nacional que tienen estas características para poder realmente enfocar el esfuerzo de FOPAVI y fortalecer y atender a las familias más necesitadas de los municipios que nosotros estamos trabajando y vamos a priorizar según el plan de gobierno también. En el 2000, esa que usted está viendo ahí, esa última de la deuda de arrastre. estamos hablando de una deuda de arrastre acumulada de ¿cuánto es? 139 millones, no más. No, es más, señor diputado. Ahorita voy a diapositivas. Usted puede ver ahí diferentes cuadros. Tenemos una deuda que dejó FOGUAVI de 101 millones. 101.316.484.48. Proyectos de arrastre de FOPAVI de años 2012, 2013, 2014 tiene 474.599.850. Proyectos judicializados por diferentes causas tenemos 205 millones, que ahí puede ver la distribución de los diferentes proyectos, y proyectos en espera de anticipo por el FOPAVI tenemos 139 millones. Lo que hace un total, usted lo puede ver en la diapositiva siguiente o en la anterior, que hace un total de 920 millones, el total de la deuda de arrastre. Si usted suma los diferentes cuadros que le expliqué hace un momento, tanto los proyectos de espera de anticipo, proyectos judicializados, proyectos de arrastre de FOPAVI y lo que dejó FOPAVI que no se ha atendido, y que definitivamente son varias situaciones que realmente están ahí, que hay que darle seguimiento. No hay interés de algunos desarrolladores de cobrar esos montos. Desconocemos esa información de FOPAVI porque esta parte no encontramos, eso está en una bodega que se tiene en la zona 6, donde está un archivo general donde tiene toda la información el FOPAVI, y ahí podríamos encontrar alguna información de FOPAVI. Solo para entender un poquito lo del tema de los proyectos de arrastre. Sí. Por ejemplo, arrancamos en el año 2012, ¿sí? ¿verdad? Y se tienen ahí 1.734.000. Sí. Para el 2013 ya son 9.133.000. Es decir, ¿se va acumulando o son las cifras de cada año? Sí. ¿Verdad? Eso nos daría un total para el periodo de Alejandro Yamatei, de una deuda de arrastre de 445 millones que ellos dejaron. Sí, así es. Lo cual es ilegal, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. A la luz del artículo 26 de la ley del presupuesto, no se pueden asumir compromisos sin tener el soporte. Es decir, en el caso de FOPAVI, y eso es importante que quede claro, para el año 2020 se acumuló una deuda de 11.462.000, para el año 2021 16.589.000, para el año 2022 71.827.000 y para el año pasado 345.140.000, para un total de 445.018.000 quetzales que deja como deuda de arrastre el gobierno de Alejandro Yamatei en la unidad denominada Fondo para Vivienda, FAVI, ¿verdad? Importante tener eso claro, porque esto no se puede, esto es ilegal, ¿verdad? No se puede adquirir deuda, no se puede dejar deuda.
Esta reforma se hizo en el 2014 para evitar esos desmanes que se hacían con los gobiernos que anteriormente dejaban deuda, la famosa deuda flotante, luego le llamaron deuda de arrastre, ¿verdad? Pero al final de cuentas no tenían la disponibilidad presupuestaria para comprometer esos recursos. Tiene identificado directores de Fopavi, ¿verdad? Director, ¿cuántos proyectos se hicieron por año? Sí, en el año 2020, de acuerdo al reporte que nos dejaron las autoridades y lo que hemos ido recopilando, son 8.246 viviendas. 8.246 viviendas. En el 2021, 13.518. Y el 2022 es 10.956. Y en el año anterior fueron 7.410. Si usted revisa y por simple lógica lo que usted señala, 7.000 de 7.410. Este último año tuvo el presupuesto, digamos, más alto y es cuando hay menos ejecución. Sí, esa es una contradicción, ¿verdad? Porque es cuando se ejecutan 573 millones y solo 7.410, es decir, se dedicaron a pagar. Ese es el tema, ¿va? Tiene ahí Generalmente el proceso que se provoca es el hecho de seguir aprobando y, por ejemplo, esta es información de la anterior viceministra, donde aprobaciones de subsidio en el año 2023 fueron 20.645 subsidios. Y se aprueban alrededor de 10.300 subsidios en el mes de noviembre sin tener las partidas presupuestarias que correspondían para hacer esa aprobación. Bueno, yo vi que en la denuncia que ustedes hicieron, ¿verdad?, planteaban varias irregularidades, ¿verdad? Planteaban que, el reglamento tenía una falencia, y es que permitía dar adelantos incluso del 90% de la obra, ¿verdad? ¿Cómo está este tema? Sí. Porque luego hablan del 50% para el avance cero. Sí, gracias, diputado. Efectivamente, en el reglamento operativo del Fopavi que está vigente, en el artículo 32 se consigna cuáles son los desembolsos que se tienen que hacer. Se da un anticipo como primer desembolso del 30% y posteriormente a las supervisiones que se hacen se dan las autorizaciones para los siguientes desembolsos. Segundos, terceros desembolsos, quedando un saldo final a los desarrolladores del 10%. Al final, uno de los grandes problemas que hemos encontrado, diputado, es de que la institución, el Fopavi, supuestamente tiene una información, una base de datos en la cual usted como funcionario debe de confiar en la información que está consignada en una base de datos. Solo para aprueba un proyecto, sí, y ese proyecto pues tiene varias soluciones habitacionales, sí, 10, 20, el número que tenga, ¿verdad? Se le da un anticipo al desarrollador del 30% y conforme avance se van dando las estimaciones correspondientes. ¿Funcionó así? Pues cuando usted revisa la información, y por eso citaba la base de datos, ¿sí?, porque usted cuando llega como nuevo funcionario empieza a analizar cuál es la información que se tiene en las bases de datos, que es la fuente oficial de información que le puede dotar a usted de la información para la debida toma de decisiones. Cuando empezamos a verlos, empezó a llamar la atención de que muchos proyectos estaban con avances satisfactorios para poder proceder a los desembolsos respectivos. El señor viceministro le decía que el director anterior solicitó cuota de 200 millones para hacer pagos. Él no la autorizó, pero derivado de eso, para nosotros pedir una cuota y poder tener la tranquilidad que el pago que íbamos a hacer iba a ser un pago que correspondía a la ejecución que tenía el proyecto, nos llamó la atención la supervisión o el seguimiento que hizo la Contraloría General de Cuentas a finales del año pasado, un proyecto de Solola, donde este proyecto supuestamente estaba con el 90% y la lógica era que prácticamente estaba esperando el 10% para la cancelación del mismo. Pero la Contraloría General de Cuentas detecta que no se habían hecho 68 viviendas.
Entonces realmente no había razón de haberle pagado hasta el 90%, porque carecía de esa inversión en esas 68 viviendas. Se hizo la supervisión. Cuando nosotros tomamos posesión, mandamos a supervisar para ver la efectividad y si realmente lo que nos traslada Contraloría, y poder constatarlo nosotros con nuestros supervisores internos de la institución. Y efectivamente encontramos que realmente las viviendas no se habían hecho en esos terrenos para esos beneficiarios, pero la constructora, cuando pues se enteró de que había caído la Contraloría, pues empezaron a demandar el material y están ejecutando. Ese proyecto nos llamó a la atención para poder ver qué proyectos podíamos pagar, pero para pagar nosotros mandamos a hacer un barrido de la supervisión. Y le pongo un ejemplo sencillo, porque al final esta es una información que está en la base de datos del FOPAVI. Entonces aquí tenemos un proyecto donde el año pasado en la última supervisión decía que estaba un avance físico actualizado al 100%. Quiere decir que este proyecto, que tenía un total de 92 casos, se podía proceder al pago correspondiente. Pero al final, cuando empezamos a darnos cuenta que había una serie de situaciones y elementos, documentos que realmente no aportaban credibilidad a lo que estábamos viendo, decidimos hacer una supervisión de todos los proyectos que estaban para segundos, terceros y algunos cuartos desembolsos, para nosotros tener la tranquilidad que si íbamos a pagar, íbamos a pagar los proyectos que realmente estaban debidamente ejecutados. Visitamos el mismo proyecto con el código de 2122 y resulta que encontramos que de las 92 viviendas que tenía el proyecto, no habían hecho 4 viviendas. Motivo suficiente para no proceder a un pago, porque después yo voy a tener un hallazgo administrativo de la Contraloría. Entonces, de esto empezamos a detectar que había muchos proyectos de viviendas que realmente tenían esas debilidades, algunos que no tenían las puertas ni ventanas, y una vivienda, una solución habitacional tiene que entregarse completa al beneficiario. Entonces, derivado de esta situación, nosotros empezamos a encontrar una serie de debilidades, y aparte de eso, diputado, cuando sale la noticia que habían habido cambio dentro de la institución, empezaron a llegar comunidades a presentarnos y a indagar de sus proyectos. Cuando empezamos a darnos cuenta y a darle seguimiento, nos encontrábamos con que la información que nos traía un comunitario de lo que había entregado en FOPAVI y lo confrontábamos con la base de datos, la información no coincidía, el proyecto no aparecía. Entonces empezamos a investigar y a analizar, y así empezaron a llegar las comunidades. Las comunidades se han presentado voluntariamente a indagar por los proyectos, comunidades que tienen 4 o 5 años, alguna de 9 años, esperando la solución y creyendo que el proceso estaba en marcha. Ustedes dicen, de acuerdo a los datos, que fueron 8.246 soluciones habitacionales en el 2020, 13.518 en el 2021, 10.956 en el 2022. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video, y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.